Si me preguntan cuál es la actividad y el producto más importante que ha realizado el ser humano en toda su historia, el que le infle el pecho, aquella actividad o aquel producto que le da orgullo verdaderamente, yo diría que dentro de esas actividades y productos hay tres fundamentalmente, según mi humilde opinión. En primer lugar, el arte, fantástico. Miguel Ángel, Buonarroti, ¿no? Con los frescos de la Capilla Sixtina, por ejemplo, es un ejemplo de algo excelso, del cual el ser humano se puede sentir realmente orgulloso. Arte que comenzó, por otra parte, hace unos 40.000 años en las cuevas rupestres, ¿no? Eso por un lado. En segundo término, para mí, la actividad y el producto más importante de la historia de la humanidad, sin ninguna duda, es la democracia, ese sistema político gracias al cual el ser humano es respetado en sus libertades y en sus derechos, que coloca al ser humano en una posición de dignidad absoluta. Gran logro de la humanidad. Y el tercero y último, de los que quiero nombrar ahora, pero no menos importante, es la ciencia, con su capacidad de describir y explicar los fenómenos del mundo. Ahora bien, ese es el motivo por el cual traemos a colación en esta materia y en esta carrera el problema de la ciencia. Por supuesto que a la larga nos encantaría que todos ustedes, estudiantes, alguna vez pudiesen hacer, por ejemplo, algún tipo de investigación científica. Y le vamos a dar algunas herramientas de investigación en ese sentido, pensando sobre todo en los futuros abogados. Pero de todas maneras, aunque eso no suceda, a la ciencia hay que mirarla, hay que observarla, hay que entenderla. ¿Por qué? Porque es un fenómeno vital para entender nuestra vida. Y además, si no se conocen las teorías científicas, una persona no puede ser considerada una persona culta. Ya ha pasado el tiempo en donde la persona culta solamente era el que sabía de literatura, de historia y de arte. Conocer las principales teorías científicas también es importante. Y también es importante, si la ciencia lo es, descubrir por qué la ciencia es tan importante, o mejor dicho, cuáles son los secretos de la ciencia, por qué la ciencia es lo que es, cómo logra descubrir, cómo logra describir la realidad, cómo logra explicar los fenómenos del mundo. En definitiva, ¿cuál es el método, el gran método científico presente en la ciencia para lograr esas teorías fantásticas que logra y después las aplicaciones tecnológicas aparte? Pero esa es la gran pregunta de una disciplina que es la epistemología, que yo ya he mencionado. Una parte de la filosofía, o un desprendimiento de la filosofía si se quiere, que trata de desentrañar los secretos de la ciencia, las características de la ciencia, el método de la ciencia, el secreto de la ciencia. El problema para responder esta pregunta, ¿cuál es el método de la ciencia?, es el siguiente: no existe una sola y única respuesta. De hecho, existen muchas escuelas epistemológicas que han intentado responder el problema del método científico de diferentes maneras y formas. Desde un punto de vista del sentido común, y en base a lo que hemos visto hasta ahora, está muy claro que lo que primero uno tiende a pensar es que el método de la ciencia se basa en la observación de los hechos, en la experimentación de los hechos para crear las teorías, y después también en la observación de la realidad para tratar de darse cuenta si esas teorías son correctas o incorrectas. Siempre está esta relación entre el hecho y la teoría, y esa observación y esa experimentación de los hechos de la realidad constituiría el gran secreto y el gran método de la ciencia. Cosa que no está nada mal pensar las cosas así, y mucho de cierto hay en esto. Sobre todo si uno piensa en diferentes anécdotas que se han dado en el contexto de la ciencia. Pienso en una, por ejemplo,
¿Qué le sucedió a Galileo Galilei? Hasta esos momentos, por influencia de la teoría física de Aristóteles y de otros sabios, se pensaba que los cuerpos caían al suelo y que esa caída dependía de su peso. A mayor peso del cuerpo, el cuerpo iba a caer más rápido al suelo. Ahora bien, Galileo Galilei, un científico italiano, físico, astrónomo de primer nivel, ese que es muy conocido por 2 o 3 anécdotas. Por ejemplo, es conocido que él intentó probar la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol como centro de nuestro sistema planetario y los planetas girando alrededor del Sol, teoría elaborada por el polaco Copérnico. Intentó probar, decía esa teoría, gracias, por ejemplo, a la utilización del telescopio recientemente inventado. También es famoso que cierta vez la Iglesia intentó que se retrajera de sus convicciones y que él tuvo que comparecer ante un tribunal para decir que en realidad él no había querido decir eso. Y después habría pronunciado la famosa frase, y por si mueve, y sin embargo se mueve, pensando en la Tierra, que se mueve alrededor de su eje imaginario y alrededor del Sol. Pero también Galileo